¿Esto es capitalismo? Esto también lo es. Y esto... Y esto. Esto, bueno, esto también es capitalismo. Esto también lo es. Y esto... Entonces, ¿por qué, cuando la gente habla de capitalismo, siempre es esto? ¿Y nunca esto? Joe, el rey de los trabajadores del mundo. Hola, amigos. Joe es el rey porque puede comprar más con su salario que cualquier otro trabajador en el mundo. Ahora, ¿qué hace posible que Joe gane tan bien la vida? ¿No es más inteligente que los trabajadores de otros países? ¿Estás bromeando? ¿No es más fuerte que los trabajadores de otros países? Oh, sí. Bueno, solo mírame. Claro, ser estadounidense es genial, pero ¿cómo podrías sentirte superior a cualquier extranjero si tú o tu familia podrían ser de una docena de razas o religiones diferentes? Entonces, si no eres un superhéroe, debe ser el modo estadounidense lo que te hace el tipo más afortunado del mundo. Desde sus inicios, los capitalistas han hecho un gran trabajo propagandizando el sistema. Ahora, antes de que empieces a romper tu teléfono por la mitad de la frustración mientras gritas que soy un comunista, tómate un segundo. Respira. Y escucha, no estoy aquí para decir que el capitalismo es malvado o terrible. Solo estoy aquí para quitar la propaganda y darte una visión más equilibrada. ¿Por qué? Porque para una gran cantidad de personas no parece estar funcionando tan bien como podría. Ya sea que la gente lo quiera admitir o no, el objetivo del capitalismo, como verás, es hacer que un pequeño grupo de personas se enriquezca a costa de todos los demás. Eso está literalmente en su diseño. Eso no significa que todos tengan que ser extremadamente pobres. No estoy diciendo eso. Tampoco significa que todos los que son ricos sean malvados. Tampoco estoy diciendo eso. Quizá pueda ilustrar esto mejor con una afirmación muy simple y 100% verdadera. En el capitalismo es posible que cualquiera sea rico, pero es imposible que todos sean ricos. Sus defensores suelen decir que el capitalismo saca a la gente de la pobreza. Una afirmación que es dudosa, como veremos. Pero si eso es cierto, entonces, ¿por qué África, una de las zonas más ricas en recursos del mundo y que además tiene la mayor cantidad de tierra cultivable, sigue siendo increíblemente pobre y hambrienta, a pesar de que todos sus gobiernos son capitalistas? La respuesta es simple. Para que algunos países sean ricos dentro del capitalismo, debe ser a expensas de que otros sean más pobres. Porque recuerda, en el capitalismo, algunos pueden ser ricos, pero no todos. Vi un documental de finanzas donde un banquero dijo, el dinero no se gana ni se pierde, simplemente se transfiere de una percepción a otra. Y eso es bastante cierto. Antes de la Gran Depresión, el público estadounidense confiaba en gran medida en las corporaciones y en las personas adineradas. Y esto se debía principalmente a que proporcionaban empleos y salarios, y las condiciones económicas mejoraban año tras año. Luego ocurrió la Gran Depresión, causada al menos en parte por empresas codiciosas que participaron en prácticas turbias para intentar beneficiarse de la especulación en la bolsa de valores. De repente todos eran pobres. Bueno, excepto los ricos que siguieron siéndolo. Todos los demás no solo eran pobres, literalmente se estaban muriendo de hambre. Y se estaban muriendo de hambre porque un pequeño grupo de personas ya ricas eran codiciosas.
Después llegó Franklin Delano Roosevelt y los sindicatos, mejorando las condiciones de quienes morían de hambre y sufrían. Ahora, considerando lo rápido que los estadounidenses hoy en día se resisten a cualquier forma de ideas de izquierda o socialismo, creo que es interesante hablar de por qué esas ideas fueron tanto sugeridas como aceptadas en aquel entonces. Vamos a tomar una lección rápida e increíblemente básica de historia económica, pero les prometo que tiene un propósito. El capitalismo puede sacar a las personas de la pobreza, pero no puede sacar a todos de la pobreza. Cada vez que veas a alguien hacer este argumento sobre que el capitalismo elimina la pobreza, casi siempre usarán esta gráfica para demostrar su punto. Hay muchísimas versiones de ella, y parece bastante concluyente, ¿verdad? ¿O no lo es? El capitalismo es la propiedad privada de los medios de producción para obtener ganancias. Esa es literalmente la definición según todas las fuentes que puedas encontrar. Esto empezó a fines del siglo XVI en la antigua Gran Bretaña, donde el agrarismo cedió al capitalismo cuando las tierras abiertas para el cultivo campesino se privatizaron y cultivar ahí se volvió ilegal. El siglo XVI abarca de 1501 a 1600. No te preocupes si no lo sabías. Tampoco lo sabía y me sentí tonto. Entonces, ahora que sabemos que el capitalismo comienza en el siglo XVI, ¿qué notamos sobre esta gráfica? Si le estabas gritando a tu teléfono que empieza en la fecha equivocada, ¡felicidades! Eres muy listo, tienes razón. Esta gráfica inicia en 1800. Así que dejando de lado el hecho de que ignorar los primeros 200 años de datos es muy engañoso y es algo sospechoso que no los hayan incluido. ¿Qué pasó en esos primeros 200 años? Probablemente solo fueron otros 200 años de disminución de la pobreza, ¿verdad? Porque eso hace el capitalismo, elimina la pobreza. Pero los datos no lo respaldan. En Italia la pobreza aumenta drásticamente durante 200 años, igual que en India. Los datos europeos muestran la misma tendencia. La gente se volvió más pobre. Para quienes se preguntan qué pasaba en Estados Unidos en ese tiempo, en realidad aún no existía. Así que si juntamos estas gráficas, podemos deducir que el capitalismo en realidad llevó a más pobreza. Y de repente, en 1800, todos salieron de la pobreza. Esto plantea dos preguntas. Número 1, ¿por qué todos se empobrecieron? Y número 2, ¿por qué de repente se enriquecieron? La respuesta a la primera pregunta es el capitalismo. La respuesta a la segunda pregunta la veremos después. Antes del capitalismo, la servidumbre era la forma en que vivía la gran mayoría de las personas que no eran señores. En la servidumbre estás legalmente atado a la tierra y registrado en ella, y debes trabajar los campos, las minas o lo que sea que genere riqueza para el señor. Ese es el terrateniente, no el señor. A cambio de estar atado a esa tierra y dar trabajo de por vida, recibes protección legal y física por parte del señor de esa tierra, un hogar donde vivir y, lo más importante, se te permite cultivar la tierra para ti mismo. Aunque tendrías que pagar un porcentaje de lo que cultives al señor como impuesto. Es raro, ¿no? Se supone que la gente rica está en contra de los impuestos. Me parece que están bastante de acuerdo con los impuestos cuando son ellos quienes los cobran, pero podría ser completamente autosuficiente. La mayoría de la gente lo era. Claro, todavía había hambrunas y conflictos a veces, pero en su mayoría se debían a causas naturales, como patrones climáticos irregulares que arruinaban las cosechas. Por ejemplo, en lugar de condiciones impuestas por el hombre. Era restrictivo, pero también en parte beneficioso para ambos. El capitalismo prohibió el acceso a tierras públicas para agricultura personal. Así que la única manera de sobrevivir era encontrar un trabajo y comprar comida. Así que antes del capitalismo podías ser pobre, como la mayoría de la gente, pero tenías casa y comida, ya que era literalmente un requisito legal que el señor te proporcionara esas cosas bajo el sistema de servidumbre. Tras la adopción del capitalismo, era más probable que la gente pasara hambre y quedara sin hogar. Fue un efecto directo e intencionado de este sistema. Porque hacer que la gente estuviera sin hogar y hambrienta
los haría más propensos a aceptar cualquier condición que se les ofreciera. Ahora, si lo pensamos, lo que sucede hoy en día es prácticamente lo mismo. Algunas personas buscan eliminar las redes de seguridad social para que quienes estén desesperados acepten cualquier trabajo y condiciones malas. Mientras que las personas que no están desesperadas simplemente lo rechazarán hasta que se propongan mejores condiciones. Ahora, antes del establecimiento del capitalismo, la gente dejaba de trabajar una vez que tenía suficiente comida para comer. Quiero decir, había pocos o casi ningún producto de consumo y la gente vivía casi completamente basada en la necesidad en lugar del deseo, como lo hacemos hoy en día. No había necesidad de trabajar más horas porque si no tenías hambre, ¿cuál era el punto? Y el jefe no podía simplemente negarte la comida porque era ilegal. Eliminar los bienes comunes y restringirlos solo a los propietarios de activos implicó que la única forma de alimentarse era obedecer al dueño de esos activos. Literalmente los obligó no solo a trabajar, sino a trabajar mucho más tiempo y mucho más duro de lo que realmente querían. Nadie quiere trabajar ya. No mames. Esta es quizá la crítica más tonta al comportamiento individual. Nadie nunca quiso trabajar. Por eso existen los salarios. Para persuadir a alguien de ir a un lugar al que no quería ir, a hacer una tarea que no quería hacer, en un momento en que no quería hacerlo, porque otra persona quería que lo hiciera. Para que te des una idea de cuán grande es la diferencia entre antes y después del capitalismo, considera que antes de él, los trabajadores medievales en Gran Bretaña disfrutaban del 51% de su calendario anual como tiempo libre. Eso era porque cuando tus necesidades de comida y vivienda están cubiertas, realmente no hay razón para trabajar. Así que la gente disfrutaba tiempo con su familia. Iban a pescar, a caminar, jugaban con sus hijos y existían como familias con dos padres. Eso es cuando dos padres participan en la crianza de los hijos, no solo uno o a veces ninguno. Esto era genial para el equilibrio entre el trabajo y la vida de Joe promedio, pero era un poco malo para la gente rica que quería ser mucho más rica. Avanzando rápidamente a través de 100 años de capitalismo, de repente se vieron obligados a trabajar mucho más tiempo. No lo es. Cuando una de las partes literalmente se muere de hambre si no acepta los términos pésimos que se le ofrecen, y la otra parte no pasa hambre si no se aceptan los términos, entonces no es un trato igualitario ni justo en absoluto. Es más parecido a un rescate. Si las dos partes que negocian no tienen paridad de negociación, entonces no es un intercambio libre ni justo. Luego, los capitalistas industriales adoptaron relojes mecánicos en sus fábricas y, combinados con la iluminación artificial, redujeron ese tiempo de ocio del 51% a un sorprendente 15%, que es donde básicamente se mantiene hoy en día. Eso significaba que, de los 365 días disponibles, la gente trabajaba alrededor de 310 de ellos. Instalaron esos relojes para controlar el tiempo y que la gente fuera puntual. Podrías pensar que eso beneficia a los trabajadores, porque si sabían cuándo llegar, también cuándo irse a casa. Excepto que los dueños de las fábricas a menudo hacían trampa. Retrasaban los relojes durante las horas de trabajo, aumentando la cantidad de tiempo que se pasaba trabajando. Durante el descanso, ajustaban el reloj a la hora normal, reduciendo así el tiempo de descanso de la gente. ¿Zorro astuto? Y como el control del tiempo era realmente un concepto completamente nuevo en ese momento, la gente realmente no se daba cuenta de lo que estaba pasando. La gente simplemente no estaba tan acostumbrada a llevar la cuenta del tiempo. Tienes que recordar que antes de este punto en la historia, la gente determinaba el tiempo basándose en cosas como la luz disponible afuera o las estaciones del año. Era un concepto mucho más flexible. Pero cuando los relojes de bolsillo se volvieron populares, de repente la gente notó que el reloj de la fábrica no coincidía con su reloj de bolsillo, y se dieron cuenta de que los estaban estafando. Los dueños de las fábricas admitieron: nos atraparon. Lo sentimos mucho y nunca volverá a pasar. Es broma. Despidieron a quienes llegaban al trabajo con reloj de bolsillo, diciendo que distraía. Estas cosas hicieron que la gente trabajara un 80% más de horas, lo que definitivamente hizo que algunas personas en Gran Bretaña se volvieran mucho más ricas. Pero la gente común se estaba volviendo más pobre, como muestran los datos. Esta es parte de la razón por la que usar solo el Producto Interno Bruto como medida de la salud de un país es, en el mejor de los casos, una herramienta muy imprecisa. Ignora a las personas que se están muriendo de hambre en un extremo del espectro
y a los ultrarricos que tienen mucho más de lo que necesitan en el otro extremo. Y da la impresión de que todos están bien. Los promedios ocultan los extremos de los datos. Ahora, si estás hablando de la eficiencia de una computadora, por ejemplo, entonces está bien usar promedios. Pero cuando literalmente estás hablando de personas que se están muriendo de hambre, es un poco ético usar un promedio para dar la impresión de que están bien cuando en realidad se están muriendo de hambre. Por ejemplo, si medimos la prosperidad de una familia por el ingreso familiar y papá gana $1.000.000 al año, asumirías que es una familia muy rica. Si papá no alimenta ni gasta dinero en los niños y ellos se mueren de hambre, el ingreso familiar sería una mala forma de medir la riqueza de cada persona en esa familia. La idea de que la gente se empobrecía y la pobreza aumentaba se respalda en estudios que muestran que la estatura promedio bajó durante la llegada del capitalismo. La estatura promedio a menudo se usa como una medida de salud y, por lo tanto, también de riqueza. Una población bien alimentada y atendida mantiene o aumenta su estatura promedio. Cuando son pobres y están desnutridos, disminuye. Lo mismo pasó con la esperanza de vida, dos aspectos que deberían mejorar al reducirse la pobreza. También, solo una nota rápida. Vemos algo interesante cuando observamos Sudamérica. Mira, Sudamérica en realidad prosperó hasta los años 1800, cuando el nivel de vida y la riqueza de las personas de repente sufrieron una caída enorme. Entonces, ¿por qué es al revés ahí? El capitalismo llegó a Sudamérica hasta los años 1800. La llegada del capitalismo empobreció a la gente en todos los lugares donde se implementó. Por eso todos se empobrecieron durante 200 años. Pero, ¿qué hay de la segunda pregunta? ¿Por qué de repente todos se volvieron más ricos? Bueno, ocurrió la revolución industrial, lo que sí elevó el nivel de vida gracias a una producción más eficiente y aumentada de muchas cosas diferentes. Algunos dirían que eso es consecuencia del capitalismo, y puedes argumentarlo. Hoy no haré ese argumento, pero tú puedes hacerlo. Pero otra cosa muy significativa sucedió después de 1800, y fue el aumento del gobierno. En Gran Bretaña, durante los años 1600, cuando se introdujo el capitalismo por primera vez, el gobierno de la reina Isabel, al ver que la cantidad de personas pobres y hambrientas aumentaba cada año desde que introdujeron el capitalismo, creó la ley de pobres, que de manera algo vaga y educada decía que sería bueno que las personas ricas cuidaran de las personas pobres. Pero al principio no se aplicaba estrictamente. En la servidumbre, castigar a los señores que no cuidaban a quienes estaban atados a sus tierras era sencillo, ya que existía un registro de estas personas. Pero con el capitalismo, la gente podía simplemente decir que esas personas pobres venían de cualquier otro lugar y así escapar del castigo legal y de la obligación. De hecho, la libertad de movimiento creada por el capitalismo, y sí, el capitalismo sí creó esa libertad, en realidad hizo mucho más fácil para los capitalistas evadir el castigo por permitir que la gente muriera de hambre, porque ahora podían simplemente decir, oye, estas no son mis personas, solo llegaron aquí de algún otro lugar. Con el tiempo, el capitalismo agravó el problema. La ley se aplicó más estrictamente, y el gasto en ayuda a los pobres creció mucho. La ayuda a los pobres en la Gran Bretaña isabelina era un sistema de impuestos que luego se redistribuía a las personas pobres para evitar que murieran de hambre. ¿Por qué querían evitar eso? Bueno, sencillo, reducía la cantidad de delitos y delincuentes, disminuía la agitación social, y en ese entonces, la agitación social a menudo resultaba en revoluciones y guerras civiles contra sus propios monarcas y gobiernos, así que estaban bastante interesados en evitar que eso sucediera. En 1600, expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto, el gasto en los pobres era inferior al 1%. Para 1800 superaba el 2%, y la pobreza ya disminuía drásticamente. Los países de toda Europa estaban haciendo exactamente lo mismo y obteniendo exactamente los mismos resultados. Y la respuesta era bastante clara. El capitalismo necesitaba límites y gravar a los ricos para redistribuir entre los pobres en forma de ropa, comida y vivienda. Aliviaba tanto la pobreza absoluta como la relativa. Lo siento amigos, el capitalismo no eliminó la pobreza. El socialismo, su equivalente del siglo XVII sí lo hizo. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, la gente se dio cuenta de lo útil que era el socialismo para la igualdad, y de que hacía que todo el país fuera más saludable, tanto económica como físicamente.
y se convirtió en el sistema de facto para todo el mundo. Eso es exagerado. Los británicos ricos se molestaron por ayudar a los pobres y presionaron para crear la Casa de Trabajo, donde obligaban a los pobres a trabajar para recibir hasta sobras de comida. Ese cabildeo logró que en 1834 se aprobara la nueva Ley de Pobres, que prohibía ayudar a los pobres sin antes enviarlos a la Casa de Trabajo para trabajos forzados. Literalmente hizo que la caridad fuera ilegal. La Casa de Trabajo en realidad suena mucho más benigno de lo que realmente era, que era trabajo esclavo en condiciones sumamente miserables. Échale un vistazo. Mira las sonrisas en sus rostros mientras reciben todo este capitalismo, mejorando sus vidas, reduciendo la pobreza. Digo, mira qué tan ricos son todas estas personas, mientras su pobreza se reduce gracias a la magnificencia del capitalismo. Fue una reversión de la ley de pobres de Primera Isabel I, que prohibía dejar morir de hambre a alguien si podías evitarlo. Ahora ayudar a un hambriento era ilegal, salvo que fuera enviado a la Casa de Trabajo. Oye, espera, ¿Isabel todavía estaba a cargo en ese momento? Ni siquiera lo sé. Vamos a revisar porque parece un poco raro que ella misma revirtiera una de sus propias ideas muy exitosas. No, Vicky ya estaba a cargo en ese momento. Parecía que Lizzie sí se preocupaba por los pobres, y todos los que vinieron después definitivamente no lo hicieron. Vale la pena señalar que las únicas personas que estaban a favor de esta ley eran los dueños de los asilos y los capitalistas. Era universalmente despreciada por todos los demás, y muchos reportes de noticias de la época la etiquetaban repetidamente como una prisión para los pobres. Irónicamente, ahora la gente lo llama un fracaso del socialismo. La gente lo usa como una demostración de que la redistribución de la riqueza es algo malo. En realidad esto es casi puro capitalismo. Quiero decir, la esclavitud es el capitalismo en su forma más pura. Y esto es como un 90% de capitalismo puro. El objetivo era evitar que la gente pobre solicitara ayuda para pobres. Si no podían cambiar el hecho de que estaban obligados a dar a los pobres, al menos podían influir en los pobres para que no quisieran reclamar esa ayuda. Suena algo familiar a lo que pasa hoy en día, ¿verdad? A fines del siglo XIX, el capitalismo moderno o capitalismo 1.0 predominaba y se basaba en los ideales del laissez-faire. Ese es el capitalismo desregulado y desenfrenado con el que empezamos, que empobreció a todos. Todos los actos, leyes y regulaciones que se habían implementado para aliviar la pobreza fueron eliminados y revocados poco a poco, y los capitalistas volvieron a tener rienda suelta. Y esto nos llevó a un gran periodo de prosperidad masiva y armonía mundial. En realidad, esto nos llevó a la Gran Depresión, y convenientemente, de regreso al punto de partida. Te dije que sería relevante, aunque primero te di muchas vueltas. El ánimo público viene en gran parte de la percepción de quién mejora sus vidas. El capitalismo había devuelto a la mayoría a estándares preindustriales por su especulación desmedida e ilegal en la bolsa o por avaricia, lo que dejó la confianza pública en las corporaciones y el capitalismo en su punto más bajo. Todos sabían dos cosas. Sus vidas eran miserables como Bonnie Blue, y las empresas y personas ricas eran la razón de ello. Luego, en 1933, este tipo fue elegido presidente. Yo diría que probablemente es el mejor presidente que Estados Unidos ha tenido. ¿Pero quién soy yo para juzgar? Ni siquiera soy estadounidense. Roosevelt llegó a la presidencia y en sus primeros 100 días creó la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para detener el uso de información privilegiada y legal, el Cuerpo de Conservación Civil y la Autoridad del Valle de Tennessee. Ambos generaron miles de empleos. La Ley de Emergencia Bancaria para evitar la manipulación del mercado, y una serie de otras leyes que llegaron a conocerse como el Nuevo Trato. Estas medidas buscaban reducir la pobreza y que la gente regresara al trabajo. La gente lo llamó radical y protestaron y gritaron que esto destruiría a Estados Unidos. Cuando digo gente, me refiero a los ricos.
Los demás estaban agradecidos, ya que mejoró sus vidas. Estas políticas ayudaron, pero él no creía que fueran suficientes, así que creó una segunda ola de políticas llamada el Segundo Nuevo Trato, en 1935. Incluía la Ley de Seguridad Social, que aseguraba ingresos a desempleados, discapacitados y ancianos. La Ley de Normas Laborales Justas, que hizo ilegal emplear a niños y estableció la semana laboral de 40 horas como el máximo legal. También creó el Salario Mínimo Nacional y, de manera crucial, también creó la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que otorgó a todos el derecho legal a sindicalizarse. Antes de esta ley, los intentos de sindicalizarse se encontraban con violencia real, y los trabajadores literalmente eran asesinados cuando lo intentaban. Como en la huelga de Homestead, donde Andrés Carnegie contrató a los Pinkertons para matar a los huelguistas, mientras públicamente decía apoyarlos. O el caso Haymarket de 1886, cuando la policía disparó contra huelguistas, matando a 2 y dejando varios heridos. Ahora, de repente, los trabajadores tenían el derecho legal de hacer huelga y organizarse sin temor a ser literalmente asesinados. La recuperación de Estados Unidos tras la Gran Depresión se retrasó por una escaramuza europea, relacionada con la famosa granja de Charlie Chaplin. Ya saben, solo un pequeño paréntesis. ¿Quién demonios dijo que me parecía a Hitler en el último video? ¿De dónde demonios salió eso? Al concluir ese pequeño desacuerdo, la vida doméstica comenzó a volver a la normalidad. Durante la guerra, los trabajadores automotrices fueron reasignados para fabricar herramientas militares y sus condiciones y salarios quedaron congelados. Eso se descongeló y los trabajadores pudieron sindicalizarse, lo cual ocurrió. El Sindicato de Trabajadores Automotrices Unidos hizo huelga en Chrysler, causando $1.000 millones en ventas perdidas tras rechazar negociar. Esto llevó a General Motors a ofrecer pensiones completas y salario ligado al costo de vida para evitarlo. Otras industrias imitaron y pronto los estadounidenses comunes recibieron salarios justos. La gente notó que los ricos seguían aumentando su riqueza, ya que los ciudadanos ahora podían comprar sus bienes y servicios. A esto se le llama economía de goteo ascendente, y apuesto a que no escuchas esa frase muy seguido, si es que alguna vez la has oído. Tomé economía en la preparatoria, y a menudo la leo en mi tiempo libre porque soy un perdedor. Pero casi nunca se discute en ningún lado, ni siquiera en los libros de texto de economía de izquierda. Gracias a Franklin Delano Roosevelt y sus políticas del Nuevo Trato, y además a los sindicatos y sus victorias, los niveles de vida aumentaron, y la desigualdad de riqueza disminuyó en el periodo más largo y estable de mejora económica en la historia de Estados Unidos. Aún hoy es el periodo más largo y estable de crecimiento económico en la historia de Estados Unidos. También implicó menos oportunidades para la avaricia, pues el gobierno regulaba casi todo y amplió los programas sociales para reducir la desigualdad. Franklin Delano Roosevelt impuso un impuesto del 75% a los más ricos. Actualmente, si mencionas impuesto a la riqueza, algunos idiotas gritan sobre fuga de capitales. Pero si revisas, y yo lo hice, no hubo fuga de capitales después de que Franklin Delano Roosevelt creó un impuesto a la riqueza. El único ejemplo que siempre se menciona de fuga de capitales es Noruega, en 2024, cuando pusieron el impuesto a la riqueza. Pero en realidad, al momento de grabar este video, las cifras de recaudación fiscal, las cifras de ingresos fiscales para 2024-25, aún no han sido publicadas por Noruega. Así que cualquiera que diga que Noruega perdió dinero durante este año por la fuga de capitales, o no entiende o está siendo deshonesto. En realidad no sabemos cuáles son los efectos al momento de este video. Literalmente no hay otros ejemplos de que la fuga de capitales haya afectado negativamente a una economía después de la creación de impuestos a la riqueza o el aumento de los impuestos existentes. Francia y España subieron impuestos a los ricos sin evidencia de fuga de capitales. Donde mires, hay personas escribiendo artículos de opinión, creando historias. No hay objetividad. Datos que respalden el hecho de que la fuga de capitales ocurra. Hasta donde yo sé, es otro mito más. Esos grandes ingresos afirmaron que este nuevo impuesto a la riqueza colapsaría la economía y llevaría a la bancarrota a Estados Unidos, lo cual era bastante irónico, viniendo del grupo de personas que acababan de colapsar la economía y llevar a la bancarrota a Estados Unidos.
Hubo un economista llamado Hyman Minsky que tenía una teoría interesante con la que estoy de acuerdo. Él sostenía que los mercados financieros en el capitalismo son inestables y necesitan intervención gubernamental para estabilizarlos. Diciéndolo tan simple como puedo, él decía que tenemos periodos de regulación estricta que resultan en un crecimiento económico largo y estable. Luego, la gente argumenta que se eliminen esas regulaciones diciendo que el sistema ya no las necesita, porque ha sido estable durante tanto tiempo. Y, ya sabes, esas regulaciones solo nos están frenando, amigo. Luego se eliminan esas restricciones, y el mercado se vuelve inestable porque la gente toma mayores riesgos, y la corrupción aumenta, y eventualmente el mercado colapsa. En ese momento el gobierno interviene y comienza el ciclo de nuevo. Minsky propuso esta teoría desde principios de los años 60, específicamente para tratar de explicar los colapsos económicos. En ese momento fue mayormente ignorado, pues se pensaba que la Gran Depresión era un caso único. Tras 25 años de crecimiento estable, muchos creían que fue un hecho aislado. Tras las reformas de Roosevelt, la única crisis financiera en Estados Unidos ocurrió en los años 70, cuando las naciones árabes cortaron el petróleo a países que apoyaban a Israel, provocando los choques petroleros. Sin embargo, sé que a ustedes no les gusta cuando critico a Jimmy Carter, pero Jimmy Carter sí empezó a desmantelar las regulaciones en los años 70. Ahora, no estoy diciendo que él fuera el gran desregulador, ese fue Ronnie Reagan. Pero Jimmy Carter sí lo empezó y luego Reagan llegó y dijo que las regulaciones tenían que desaparecer. Su gabinete preguntó, ¿cuáles? Y él dijo sí. Tuvimos la crisis de ahorros y préstamos del 86, el lunes negro en el 89, una recesión en 1990 y la caída de las .com a finales de los 90. Esto debió ser advertencia, pero Clinton eliminó regulaciones bancarias clave en los 90 y el resultado sería otro colapso similar a la Gran Depresión en escala en 2008, con el que todos estamos familiarizados. Entonces, parece que Minsky tenía toda la razón. Antes de cada caída, siempre está precedida por un periodo de desregulación. Y cada periodo de crecimiento estable siempre está precedido por un aumento en la regulación. Y cuando se ve en el contexto histórico, eso es exactamente lo que pasó antes de la Gran Depresión también. Tuvimos los siglos XVI y XVI primera, donde no había ninguna regulación y todos se empobrecieron. Del siglo XVII al XVII primera, aumentó la regulación y la pobreza disminuyó mucho. Desde finales del siglo XIX hasta los años 20, se eliminó casi toda regulación y ocurrió la Gran Depresión. Minsky argumentó a favor de una mayor intervención del gobierno, una regulación más estricta y concentrar menos deuda privada en los mercados financieros. Todas ideas que nunca se implementaron llevan a periodos de estabilidad e igualdad de riqueza, pero con muchas menos oportunidades para la avaricia. Por cierto, todas estas son cosas que China instituyó en su economía a lo largo de sus muchas reformas y que llevaron a China a ser la potencia económica que es hoy en día. De hecho, China es otro ejemplo de cómo el capitalismo aumenta la pobreza, ya que implementaron una serie de reformas de mercado basadas en el capitalismo en los años 90, y la pobreza extrema en realidad aumentó. Antes de estas reformas, el pueblo chino controlaba la tierra en la que vivía y simplemente pagaba un impuesto del 25% de su producción agrícola al gobierno. Eran autosuficientes. Y al igual que en Europa, después de estas reformas, la proporción de activos concentrados en manos de un grupo más pequeño de individuos privados aumentó considerablemente y la pobreza permaneció sin cambios, a pesar de que el 300%. Si el capitalismo realmente redujera la pobreza, un aumento del Producto Interno Bruto del 300% debería reflejarse en una reducción equivalente de la pobreza, pero en realidad permaneció prácticamente sin cambios. Sin regulación y control, el capitalismo es un sistema inherentemente inestable, y realmente debería haber sido bastante obvio, porque se enfoca, recompensa e intensifica la avaricia de los individuos. Y su avaricia a menudo va en contra del funcionamiento de un país o de las necesidades de su gente. O sea, piénsalo. Cuando ocurre un fracaso del capitalismo, como un colapso económico, no es la supuesta eficiencia del libre mercado la que resuelve el problema.
es la intervención del gobierno, la Gran Depresión, regulación y tributación estrictas, 2008 rescates financieros. Incluso una pandemia es un problema que el capitalismo no podría resolver sin el gobierno. De hecho, ni siquiera intentaría resolverlo. La industria privada creó la vacuna, pero fue con subsidios y porque el gobierno pagó la vacunación de todos con impuestos anticipados. La industria farmacéutica no la regaló. Si quitamos al gobierno de esa ecuación en particular, es poco probable que la industria farmacéutica desarrolle la vacuna, porque las compañías farmacéuticas no querrían invertir miles de millones de dólares en un nuevo medicamento innovador del que tal vez nunca obtengan ganancias, ya que la población no podría pagarlo. El gobierno les garantizó una ganancia tanto financiando parte del desarrollo del medicamento, como pagando por las dosis que se entregarían a las personas. Y aún así, también subieron mucho el precio. Como ejemplo de lo que quiero decir, checa este video, que habla sobre cómo el capitalismo habría impedido el descubrimiento de la penicilina, en el que uno de los propios descubridores de la penicilina describe cómo esto solo pudo suceder porque era ciencia exploratoria y basada en la curiosidad, que no buscaba una aplicación comercial específica, que es el único propósito de la industria farmacéutica capitalista. Pondré el enlace abajo. Es un video muy interesante. Y finalmente lo animaron a ir a la escuela de medicina. Además, Ernst Chain, el principal encargado en ese laboratorio de Oxford, publicó un recuerdo de su tiempo en Oxford y escribió que nunca se nos ocurrió que la penicilina pudiera tener un uso práctico en la medicina clínica cuando comenzamos a trabajar en ella. Una sustancia con el grado de inestabilidad que parecía tener la penicilina, según los hechos publicados, no ofrecía muchas esperanzas para su aplicación clínica. Si mi hipótesis hubiera sido correcta y la penicilina una proteína, su uso como quimioterapéutico habría sido imposible por los fenómenos anafilácticos tras su uso repetido. Sin embargo, desde el punto de vista científico, el problema de purificar la penicilina y aislar el sustrato sobre el que yo pensaba que actuaba era interesante y, por lo tanto, valía la pena seguir investigándolo. Él dice, empecé a trabajar en la penicilina en 1938 antes de la guerra. La afirmación repetida con frecuencia de que el trabajo se inició como una contribución al esfuerzo de guerra para encontrar un agente quimioterapéutico adecuado para el tratamiento de heridas de guerra infectadas no tiene fundamento. La única razón que me motivó fue el interés científico. Dudo mucho que me hubieran permitido estudiar este problema en ese momento en uno de los llamados laboratorios industriales orientados a misiones y de mentalidad práctica. La investigación sobre la penicilina, que comenzó como un problema de interés puramente científico, pero que tuvo consecuencias de gran importancia práctica, es un buen ejemplo de lo difícil que es trazar límites claros entre la investigación pura y la aplicada. Así es, uno de los hombres que más contribuyó a la producción de penicilina durante la Segunda Guerra Mundial contradice directamente las declaraciones de Hassenfelder, dejando muy claro que la hipótesis de su equipo era que esta sustancia no tenía ningún uso médico práctico y, por lo tanto, no interesaba a ningún capitalista que pudiera comprarla o venderla. Las cosas que el libre mercado puede resolver son solo aquellas de las que se puede obtener una ganancia. A pesar de ser el país más capitalista y con los mercados más libres, Estados Unidos aún tiene personas sin hogar y en pobreza, porque el capitalismo no resuelve los problemas de la sociedad. Principalmente crea y satisface la demanda del consumidor. Cuando resuelve un problema social, normalmente es un efecto secundario del capitalismo y no su intención, como en el ejemplo de la pandemia. El capitalismo causa conflictos intencionales. Sus partidarios afirman que el capitalismo es justo porque la gente recibe lo que trabaja, lo cual realmente no es cierto. Es cierto, pero supongamos que lo es. Cuando mencionas que personas incapaces de trabajar, como las que tienen discapacidad, quedan rezagadas por el sistema, ¿qué responden los capitalistas ante esto? Bueno, de repente la equidad ya no importa porque la vida no es justa. Por eso el capitalismo no solo permite, sino que también incentiva cosas como negar la atención médica. Eso beneficia a los dueños capitalistas, pero afecta la salud del país porque los trabajadores son menos saludables y productivos, lo cual es negativo para el país y perverso para el negocio. Piensa en la historia con la que iniciamos este video.
El capitalismo eliminó y criminalizó tu autosuficiencia para obligarte a trabajar para su beneficio. Porque si puedes alimentarte a ti mismo, bueno, no necesitas trabajar. El capitalismo se basa en cercar lo que la gente necesita para obligarla a trabajar más por menos recompensa. La naturaleza de la relación entre empleador y empleado en el capitalismo es, por naturaleza, una relación adversarial. El empleador quiere reducir el costo de la mano de obra tanto como sea posible, idealmente a cero, y el empleado quiere aumentar el costo de la mano de obra tanto como sea posible. Ahora quiero que consideres una pregunta muy simple. Si el capitalismo elimina la pobreza, entonces ¿por qué sigue existiendo la pobreza en los países capitalistas? Si el capitalismo eliminara la pobreza, no habría pobreza. Para concluir, no reuní toda esta información para decir que el capitalismo es malo. No es ni malo ni bueno. Es una herramienta para gobernar un país, no una religión para adorar ciegamente. Se utiliza para cubrir demandas de consumo no esenciales, aunque tiene limitaciones. ¿Sirve para mejorar la vida? Sí. El capitalismo está muy mitificado, sobre todo en Estados Unidos, donde muchos piensan que regular es negativo. Solo quiero que la gente lo vea más realista y sea más abierta a imponer controles estrictos al capitalismo. En lugar de que tú trabajes para el capitalismo, haz que el capitalismo trabaje para ti.